Jeremías versículo 31 al versículo 34. Dice así la palabra de nuestro Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, esta es la última enseñanza, la última predicación en donde hablaré del bautismo, al menos por el momento. Ya hemos visto qué es el bautismo, qué simboliza el bautismo como un medio de gracia, y hemos visto que el bautismo no salva. Hoy quiero que reflexionemos y meditemos sobre un último tema, que es la relación entre el bautismo y el nuevo pacto. Quiero recordarles que nos encontramos hablando del bautismo por causa de seguir con la instrucción de nuestro catecismo. Como iglesia hemos estado llevando el catecismo de Heidelberg por quizá un año o un poquito más, ya que este catecismo fue preparado justamente para ser predicado y enseñado a la iglesia, y además porque resume la doctrina cristiana de una forma muy sencilla. Y era mi deseo que la iglesia tuviera una instrucción básica general de su fe. Es por eso que estamos hablando del bautismo, porque en las preguntas 69 al 73 que nos encontramos, tocan justamente este tema. Después nos encontraremos hablando en las próximas semanas de la Cena del Señor, porque el catecismo nos va a instruir sobre qué es, de qué consta y demás. No estoy haciendo una serie del bautismo, eso tiene que estar claro. No estoy haciendo una serie en donde debería tocar todas las cosas relevantes a la doctrina del bautismo. Si así fuera, 3 lecciones no hubiesen sido suficientes. Al menos 10 lecciones hubieran sido necesarias. Pero esta no es una serie del bautismo. Es solo hablar lo más básico del bautismo para la instrucción de la iglesia. Hoy, al hablar del bautismo y el nuevo pacto, necesariamente voy a tocar un tema de quiénes son los candidatos para ir a las aguas del bautismo. Esto necesariamente me pone en un punto medio polémico, porque voy a tener que enseñar en contra de nuestros hermanos amados presbiterianos que su práctica de bautismo de infantes es contrario a la esencia de la naturaleza del nuevo pacto, y que debido a lo que es el nuevo pacto y a lo que es el bautismo, solo creyentes deben ser bautizados. Hermanos,
tengo que tocar este tema para la instrucción a la iglesia. Pero no estoy haciendo una apologética tal cual del credobautismo. No estoy haciendo una defensa de nuestra postura. Si así fuera, una lección no sería suficiente. Tendría que hacer varias lecciones, empezando por enseñar y profundizar sobre las doctrinas del pacto, entender qué es el pacto de gracia, entender qué es el nuevo pacto, cuáles son sus relaciones, cuáles son sus diferencias. No estoy haciendo eso. Lo único que estoy intentando hacer es instruir a la iglesia sobre el bautismo y el nuevo pacto, y es todo. Todo eso para especificar lo que voy a intentar hacer y lo que no voy a intentar hacer. Habiendo dicho eso, podemos avanzar en esta breve exposición a través de 3 puntos. ¿Qué es el nuevo pacto? Después veamos el bautismo y el contenido del nuevo pacto. Y en tercer lugar, veamos el bautizo y la entrada al nuevo pacto. Bueno, yo les he dicho que vamos a hablar del bautismo y el nuevo pacto. Ya sabemos qué es el bautizo, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto a través de 2 exposiciones anteriores. Ya hemos visto de qué consiste. Es aquel símbolo que testifica de nuestra fe en Cristo y testifica del lavamiento que hemos recibido por el Espíritu Santo. Ya lo hemos expuesto. Pero, ¿qué es el nuevo pacto? Vamos a ver su relación, pero para ver su relación, primero debo intentar entender qué es el nuevo pacto. El nuevo pacto, leemos en Jeremías, es el pacto que Dios ha hecho con su pueblo, que contiene promesas redentoras y salvadoras. Vayan conmigo a Jeremías. Jeremías 31. Jeremías 31. Dice: he aquí vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. Aquí hay una primera cosa que nos ayuda a entender qué es el nuevo pacto. El nuevo pacto, hermanos, no es el antiguo pacto. Y yo sé que eso es obvio, pero muchas veces no es tan obvio. El nuevo pacto no es como el antiguo pacto. Hermanos, es nuevo. Tiene cosas que el antiguo no tiene. Posee una naturaleza que el antiguo no poseía. ¿Qué exactamente? ¿Qué es lo que hace al nuevo pacto nuevo? Digámoslo así. ¿Cuál es la novedad del nuevo pacto? A ver, la novedad del nuevo pacto no es que ahora hay salvación por gracia. Eso ya había en el antiguo pacto. La novedad del nuevo pacto no es que ahora los pecadores pueden tener comunión con Dios. Eso ya lo había en el antiguo pacto. La novedad del nuevo pacto no es que ahora gozamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya moraba en el antiguo pacto. ¿Cuál es entonces la novedad del nuevo pacto? Bueno, en lugar de inventarnos cuál es la novedad del nuevo pacto, veamos qué dice Jeremías, porque el texto nos habla de cuál es la novedad. Dice, versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, se está refiriendo que el antiguo pacto es el pacto mosaico, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. A ver, ¿no había personas ya en el antiguo pacto que tenían la ley escrita en su corazón? Sí. ¿No hemos leído los salmos? El rey David, cómo nos exhorta a ser hombres que mediten en la ley, que amen la ley. Entonces eso no es lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Y yo seré a ellos por Dios. ¿Eso es lo nuevo? No. Y ellos me serán por pueblo. ¿Y eso?
Tampoco, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto Dios ha tenido un pueblo. ¿Cuál es la novedad entonces? Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aquí hay una diferencia clave. En el antiguo pacto había necesidad, hermanos, en la comunidad de Israel, había necesidad que uno fuera con su hermano y le dijera, hermano, conoce al Señor. ¿Cómo que conoce al Señor? La palabra conocer aquí implica más que sapiencialmente. Quiere decir conocerlo íntimamente. Y quiere decir, mi hermano, tú perteneces al pueblo de Dios externamente. Tú perteneces al pueblo en cuanto al pacto en general. Pero yo he visto por tu vida que tú en verdad no lo conoces íntimamente. Ven, te llamo y te digo, conoce a Jehová. En el nuevo pacto dice que ya no habría esa necesidad porque todos los integrantes del nuevo pacto ya le conocerían. Y de hecho dice el texto, ni nadie más enseñará a su hermano. Algunos anárquicos, algunos que siempre tienen problemas con temas de autoridad, pueden usar este texto para decir, ¿ves? No debe haber pastores en la iglesia, no debe haber autoridad en la iglesia, porque dice que ya nadie enseña a otro. No, esta es una enseñanza que está diciendo que ya no habría necesidad de que uno le llamara a su hermano a que conociera salvíficamente al otro. Porque Efesios 4 dice que sí habría pastores y maestros para enseñar a la iglesia. Esta es entonces una diferencia clave entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el nuevo pacto todos conocerían a Jehová. ¿Cuál es otra diferencia? Dice Hebreos, y esto lo vamos a tocar sobre todo cuando lleguemos a Hebreos 8 en nuestra exposición, que Jesucristo es el creador o que por su sangre se ha inaugurado el nuevo pacto. ¿Cuál es entonces una diferencia? El antiguo pacto tenía por cabeza representativa a Moisés. El nuevo pacto tiene como cabeza representativa a Jesús. Así que el nuevo pacto es aquel pacto que Dios ha hecho con su pueblo por medio de Jesucristo, en donde prometía perdón de pecados, vida eterna, un corazón nuevo. Aquí escuchen, para todos los integrantes de ese pacto. Mis hermanos, nosotros vivimos en el nuevo pacto. Nosotros participamos de la salvación del nuevo pacto. Jesús dijo cuando estaba inaugurando la cena del Señor, Él dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. O sea, aquel que efectuó el pacto, aquel que lo hizo verdadero, eficaz, aquel que dio la base eficaz para su iniciación, para su virtud, para el perdón que procede de él, de este pacto, es Jesucristo. El nuevo pacto está basado y fundamentado no en la sangre de corderos, no en la sangre de animales. Está fundamentado el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo, del Hijo eterno de Dios. Y por su sacrificio, ahora Dios puede ofrecer perdón de pecados, puede ofrecer vida eterna. Y nosotros participar de ese nuevo pacto. Mis hermanos, todos los creyentes, desde el principio hasta el fin, han sido salvados por la virtud de la sangre de Cristo, del pacto que Cristo inauguró o consumó estando en el madero. Hermano, déjame parar aquí porque yo quiero hacer esto
de la forma más devocional posible para sus almas. Sé que a veces predicar el catecismo es difícil porque puedo simplemente hacerlo como una enseñanza, pero me estoy esforzando para traer alguna verdad que caiga en sus corazones para consuelo. Y aquí hay una, hermanos, si gozamos del perdón de pecados, si gozamos de un corazón nuevo, sepan esto, fue porque Dios se obligó a sí mismo a dárnoslo solo de gracia. ¿Tienes un corazón nuevo? Tú no lo buscaste. ¿Tienes un corazón regenerado? Él prometió dártelo hace mucho tiempo atrás. Él prometió en Jeremías que Él te buscaría. Nuevamente, hermanos, nos encontramos meditando lo mismo que al principio con Mefiboset. Fue Él quien nos buscó, mis hermanos. Nosotros no lo buscamos a Él. Fue Él quien prometió hacernos bien. Nosotros no hicimos nada para merecer ese bien. Es un pacto de gracia. Es un pacto que es hecho por el puro amor y libre gracia de nuestro Señor Jesucristo. En los pactos, a través de la historia, estos han ido frecuentemente acompañados de símbolos. Símbolos que nos recuerdan el contenido de ese pacto. Por ejemplo, ustedes, los casados, tienen un anillo, si todavía les queda. Yo estaba viendo si sí me salía. Tienen un anillo que les recuerda un pacto. El pacto que hicieron de amarse, respetarse y cuidarse el uno al otro. Estos símbolos nos recuerdan realidades espirituales. Bueno, Dios hizo un pacto con Noé. Le dijo que jamás volvería a destruir la tierra con agua. Y que cada vez que viera la señal del arco iris, Israel debería ser, o el mundo debería ser recordado que Dios jamás volvería a destruir la tierra completa a través de agua. Así que, niños, cuando vean el arco iris, no solo es un espectáculo bonito a los ojos, es Dios recordándonos sus promesas. Dios mandó a Abraham, cuando Él hizo un pacto con Abraham, que la señal iba a ser la circuncisión para su familia y su descendencia. Y esto puso por señal Dios. Lo mismo pasó con Moisés. El Shabbat se convirtió, además de la circuncisión, como la señal. Bueno, en el nuevo pacto, hermanos, Dios nos ha dado señales que nos recuerdan el contenido, el símbolo de el nuevo pacto. Una de esas señales es la cena del Señor, que hoy celebramos. La cena del Señor nos recuerda el contenido del nuevo pacto, mis hermanos, y la esperanza del nuevo pacto. ¿Qué es el contenido del nuevo pacto? Miren, Cristo dio su vida por nosotros los pecadores para que Dios nos pudiera dar perdón de pecados. Cada que venimos a tomar pan y vino, recordamos que estamos en ese pacto, hermano. A veces olvidamos el simbolismo pactual de la Santa Cena, pero cuando Jesús se las dio a sus discípulos, les dijo, vean lo que tuvo que haber significado a los discípulos. Dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Tuvo que haber retumbado en los oídos de los apóstoles. ¿Del nuevo pacto? Jesús, ¿me estás diciendo que la promesa de Jeremías y la promesa de Ezequiel también, Ezequiel 33, sobre el nuevo pacto, se está inaugurando? Sí, pero Jesús dice, porque esto representa mi sangre que será derramada. Porque recuerden, solo hay pacto con Dios. Después de la caída, solo hay pacto cuando hay sangre derramada, o al menos pacto salvífico, solo hay cuando hay sangre derramada. Y Jesús dice, esta copa representa
el nuevo pacto donde yo derramo mi sangre por ustedes. Amados hermanos, esta tarde que vienen a tomar del pan y del vino, recuerden que está en el nuevo pacto. Recuerden que sus pecados han sido lavados. Recuerden que Dios ya no toma más en cuenta sus maldades, porque este pacto que Él prometió a Israel, este pacto que prometió a su pueblo, lo hemos experimentado nosotros por gracia. Pero hay otro símbolo que Dios nos ha dejado, y es el santo bautismo. Ahora sí puedo llegar a intentar resolver la pregunta: ¿cuál es la relación entre el bautismo y el nuevo pacto? Ya vimos que es el nuevo pacto. Es aquel pacto que Dios hizo con su pueblo, con representación en Jesucristo, de que nos daría perdón de pecados, lavaría nuestros corazones a todos aquellos que estaban o que están en este pacto. Ahora, ¿cómo se relaciona el bautismo con esto? De dos formas. Porque el bautismo nos recuerda el contenido del nuevo pacto, y en segundo lugar, porque el bautismo es la entrada al nuevo pacto. Ahorita aclararé eso. El bautismo es la entrada al nuevo pacto. Primero, el bautismo representa el contenido del nuevo pacto. ¿Qué quiero decir con esto? El nuevo pacto nos da dos cosas. El nuevo pacto nos da perdón de pecados y lavamiento de corazón. Mis hermanos, vean conmigo Jeremías 33 otra vez, 31. Desde el 33 nada más, 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice, los voy a regenerar, los voy a lavar de su corazón. Versículo 34. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Hay dos cosas que nos da el nuevo pacto. Hay más, pero hay dos al menos: lavamiento del corazón y perdón de pecados, que concluye todo en la comunión con Dios. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Mis hermanos, vimos en Romanos capítulo 6 que el significado del bautismo es justamente la enseñanza de que cuando me bautizo confieso que por la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo yo he sido perdonado. Y en segundo lugar, vimos por ejemplo en Tito 3:5 que el bautismo también simboliza que así como el agua externa me lava, así como el agua física me lava externamente, así yo he sido lavado internamente por el lavamiento del agua espiritual, por el Espíritu Santo. El bautismo entonces, como la cena del Señor, simboliza el contenido del nuevo pacto. Cada que tenemos bautizos, y Dios mediante en un par de semanas tendremos el privilegio de bautizar entre 3 a 4 personas entre nosotros. Cuando veamos ese bautismo debemos recordar: nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. Dios quiso vincularse, Él quiso prometernos, Él se quiso obligar, por decirlo así, y hacer una promesa: yo te daré perdón de pecados, yo te daré lavamiento, y cuando yo soy bautizado, yo testifico que yo participo de las bendiciones de ese nuevo pacto. Dice un autor: el bautismo es un signo de regeneración y nuevo nacimiento.
por el cual las promesas de perdón y pecado y de nuestra adopción como hijos de Dios por medio del Espíritu Santo son visiblemente firmadas y selladas. Hermanos, una vez más, el bautismo es un memorial espiritual. El bautismo es un memorial espiritual. Tiene el propósito de confirmar por la obra del Espíritu Santo, cuando la persona es sumergida, tiene el propósito de confirmarle en el corazón: estás en el nuevo pacto. Tú gozas de las bendiciones, de las promesas del nuevo pacto. Ahora, hermanos, debido a lo que simboliza el bautismo, que simboliza el contenido del nuevo pacto, me veo obligado a decir que por lo tanto, aquellas personas que son bautizadas deben ser las personas que participan ya de las bendiciones del nuevo pacto. La persona que se bautiza es la que testifica: tengo un corazón lavado y Cristo me ha perdonado de mis pecados. Algunos han intentado decir que el bautismo es más bien también una promesa. O sea, no es tanto que yo diga que Cristo ya me lavó de pecados o ya me perdonó, sino que yo confieso a aquella persona bautizada que Dios lo hará en él algún día. La pregunta o el punto es: yo no puedo darle al bautismo el significado que a mí se me antoja. Yo no puedo decir que el bautizo significa una promesa, que aquel que se bautiza Dios hará eso. Veo lo contrario en las Escrituras. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, dice en el libro de Hechos, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. No dice: bueno, Felipe, pues vamos a hacerlo por fe, vamos a bautizarte por si algún día crees. No, Felipe, hay un requisito para que tú seas bautizado. ¿Cuál es el requisito para que tú seas bautizado? ¿Crees, Felipe? Si no crees, no puedes ser bautizado. El bautizo simboliza lo que ya hemos experimentado. Dice nuestra confesión en el párrafo 1 del capítulo 29: el bautismo es una señal de estar injertado en Jesús, del perdón de pecados y de darse a sí mismo a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Por eso dice el doctor Waldron, sin problemas a pisar callos, o sin temor a pisar callos, más bien, sí pisó algunos, pero sin temor a hacerlo. Él dice: el bautizo sin conocimiento salvífico de Jehová es algo que no tiene ninguna garantía en la Biblia. El bautizo de un infante o de cualquier otra persona que no posea este conocimiento no es un bautizo bíblico. Y por lo tanto, cuando vienen personas de la iglesia romana a nosotros y dice: hermano, yo fui bautizado de bebé, yo le tengo que decir: mi hermano, te mojaron la cabeza, pero no te bautizaron. Es más, incluso si fue la iglesia griega ortodoxa, porque saben que la iglesia griega ortodoxa sí lo sumerge literalmente. Aquí en el catolicismo solo les da por afuera, pero en la iglesia griega ortodoxa sí lo sumergen, porque sería ya, ¿cómo se dice? Sería el colmo. Sería el colmo si no lo hacen, porque si son griegos ortodoxos y conocen el griego y la palabra bautizo significa sumergir, ya, digo, ¿a dónde podríamos ir para que entonces se haga bien el bautismo? Pero ellos sumergen literalmente a los niños. Bueno, incluso si fue un chapuzón completo, no es bautizo, fue chapuzón. El bautismo es aquella persona que ha confesado su fe en Jesucristo, que confiesa tener la obra del Espíritu Santo en su corazón, el perdón de pecados, participar del nuevo pacto,
La persona que se bautiza testifica eso. Mis hermanos, recuerden entonces su bautizo en los días de necesidad. Recuerden entonces su bautizo en el día de la tentación. Cuando estén siendo tentados, recuerden que su bautizo testifica que ustedes gozan de los poderes del siglo venidero, del nuevo pacto, mis hermanos. Y en el medio de la lucha y de las lágrimas y de la angustia, clamen: ayúdame, Salvador, porque mi bautizo ha testificado que yo participo de la nueva vida en Cristo. Sumo sacerdote, concede a este pecador gracia para vencer. Recuerda, mi hermano, el día que estés siendo tentado y que quizá esos días que caes, que has fallado ante Dios, recuerda que tu bautizo testifica que tus pecados han sido perdonados. Es verdad, cada que pecamos va a haber lágrimas, va a haber dolor, va a haber tristeza. Muchas veces eso pasará, pero mi hermano, recuerda también que el bautizo testifica que tus pecados fueron lavados, que has sido perdonado en Cristo Jesús. Y hermano, yo puedo decir a la luz de Jeremías que si tú has creído de todo corazón y te has bautizado, tu bautizo testifica eso de ti. Porque, escuchen, porque no debo decir eso y después decir, bueno, pero si tú fuiste bautizado y no has creído, porque Jeremías dice que yo no voy a tener necesidad en el nuevo pacto de decirle a los demás: cree, conoce al Señor. Esa es la relación entre el bautismo y el nuevo pacto, en primer lugar, de contenido. En segundo lugar, y denme 6 minutos y estaré concluyendo. En segundo lugar, el bautismo tiene una relación con el nuevo pacto en cuanto a que este es la entrada oficial o pública al nuevo pacto. A ver, esto no quiere decir que te tienes que bautizar para ser salvo. ¿Cómo sabemos? Porque, hermanos, hay un argumento que apenas se me venía hace poquito a la mente. La evidencia de que no necesitas el bautismo para ser salvo es que Abraham y todos ellos nunca se bautizaron. Es más, el ladrón en la cruz dijo: cree. Es por medio de la fe en Jesucristo que el pecador puede ser perdonado. Entonces, ¿a qué me refiero con que el bautismo es la entrada al nuevo pacto? Es, hermanos, en un sentido real, simbólico pero real, la iniciación a la comunidad de la fe del nuevo pacto. Abran sus Biblias en Hechos 2:41. Hechos 2:41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Creyeron, otra vez, creyeron, fueron bautizados y se añadieron. Por eso dice una confesión que el bautismo es un instrumento por medio del cual aquellos que lo reciben son justamente introducidos en la iglesia. El bautismo es el medio por el cual somos introducidos públicamente a la comunidad de la fe. Dice que se añadieron aquel día por medio del bautismo. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia, que es la comunidad del nuevo pacto. La pregunta es: ¿quiénes deben ser bautizados para recibirlos en la comunidad del nuevo pacto, hermanos? ¿Quiénes deben ser bautizados? Miren, en el antiguo pacto, en el pacto abrahámico, en el pacto mosaico, ¿quiénes eran recibidos
en el pacto. Los padres que se circuncidaban y su familia, después los hijos y hasta los nietos. Ese es un punto importante que estaba leyendo un artículo de un teólogo que se llama David Orland, y él dice, ¿por qué los presbiterianos no bautizan a sus nietos? Si en el pacto abrahámico sí se bautizaban a sus nietos. Pero eso sería otra historia. El punto es que sí ha habido ese pacto donde se introducían a tanto el padre como la descendencia. La pregunta es, ¿debemos aplicar al nuevo pacto la misma práctica de introducción? La pregunta es, dejémonos de deducciones y vayamos a ver lo que la Biblia dice claramente. Si no lo dice claramente, entonces intentemos deducir. Pero si lo dice claramente, sometámonos a eso. Porque, mis hermanos, debemos ser muy cuidadosos con los mandamientos positivos. Tenemos mandamientos naturales y tenemos mandamientos positivos. Los mandamientos naturales son aquellos que Dios nos dio en el corazón, en su ley: no matarás, no robarás. Pero Él también dio mandamientos positivos. Por ejemplo, Dios le dijo a Adán: no comerás del árbol del conocimiento de la ciencia del bien, y así lo debía guardar. Porque al darnos un mandamiento que es extra de su ley, tenemos que guardarlo tal como está, ni quitarle ni añadirle. Dios le dijo a Abraham: circuncida, y así guárdalo. Oye, pero entonces, ¿cómo la mujer voy a poder manifestar si sí está verdaderamente en el pacto? ¿Haremos algún otro ritual para con ella? No. Tú haz lo que se te está diciendo. Tú solo hazlo de esta forma. Mis hermanos, de la misma forma, en el nuevo pacto, ¿cómo es que, o quiénes son aquellos que deben ser introducidos por medio del bautismo a la iglesia? La respuesta es: aquellos que han experimentado la realidad del nuevo pacto, como el texto de Hechos 2:41 lo dice. Entonces los que recibieron su palabra fueron bautizados. Bueno, pero hermano, en el pacto abrahámico también se hacía la introducción de los padres y los hijos. Ok, vayamos a Jeremías. Que Jeremías, que es el que habla del nuevo pacto, nos ayude. ¿Qué dice el texto? ¿Quiénes pertenecerían al nuevo pacto, mis hermanos? Vayan conmigo a Jeremías 31:33 una vez más. Haré pacto con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Quiénes son los que pertenecen al nuevo pacto? Aquellos que conocen experiencialmente al Señor. Por lo tanto, ningún otro debe ser introducido al nuevo pacto, sino aquellos que confiesan conocer al Señor Jesucristo. De hecho, vean al final del versículo 34. Dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Los israelitas entraron a la comunidad del pacto por nacimiento, pero esta comunidad se entra solo por el nuevo nacimiento. Bautizar infantes es malentender no solo el símbolo del bautismo, sino también la naturaleza del nuevo pacto, que en este nuevo pacto todos conocen al Señor. ¿Esto quiere decir entonces que todas las personas bautizadas son verdaderos creyentes? No, pero esto quiere decir que si una persona bautizada no camina como un creyente, debe ser exhortado y excomulgado de la comunidad del nuevo pacto. Porque el nuevo pacto tiene una naturaleza peculiar. La novedad del nuevo
nuevo pacto consiste en que todos en el nuevo pacto conocerían al Señor, tendrían su ley en su corazón, tendrían guardado los mandamientos, tendrían el perdón de pecados. Y mis hermanos, el santo bautizo, por lo tanto, no se puede extender a nadie que no confiese esto con su boca y lo viva con su vida. Déjenme parar y aplicar esto, porque recuerden que esta no es una exposición polémica, es una instrucción para la iglesia. Déjenme dar dos aplicaciones entonces. ¿Estás caminando como un nacido de nuevo? ¿Tienes una vida como de un nacido de nuevo? ¿Caminas con la ley de Dios grabada en tu mente, en tu corazón? ¿Intentas obedecer? Porque ve esto, no importa si eres bautizado externamente, si no has creído en el Señor, no participas de ello. No participas del perdón de pecados. Examínate si has nacido de nuevo, si en verdad tus pecados han sido lavados. Por otro lado, gózate, porque tu bautismo te ha unido al pueblo de Dios, aquel pueblo del cual se dice: yo seré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Recuerda, mi hermano, esta es la promesa del evangelio que una vez más vimos en Mefiboset esta mañana. Tú comerás a mi mesa, tú participarás. El bautismo nos recuerda que nosotros somos el pueblo de Dios por gracia, que gozará de la comunión eterna con el Señor. Y esta tarde, a través de la cena, se nos anticipa un poco de esa comunión. Y esta tarde, a través de la cena, se nos anticipa esa preciosa realidad que esperamos. Porque, hermanos, todo aquel que ha sido bautizado, que está verdaderamente creciendo en su vida cristiana, está arrepentido de sus pecados, quiere crecer, todo aquel debe venir a participar de la Santa Cena. Porque todos pertenecen al nuevo pacto. Esto es algo que yo nunca he entendido. ¿Por qué entonces muchos de los que bautizan infantes prohíben la Santa Cena del Señor, si es también un sacramento del nuevo pacto? No, hermano. Hoy vienes y recibes la Santa Cena y eres recordado que estás en matrimonio con el Cristo resucitado. Que estás, dice Pablo, os he desposado con un esposo. Os he desposado con Jesucristo. Él nos ha prometido hacernos bien y no mal. Y la Santa Cena viene a decirte: tú, hermano, estás en el nuevo pacto.